Un saludo de paz a todos ustedes, amigos, hermanos. Bienvenido una vez más a nuestro estudio. Y hoy vamos a estudiar la respuesta de una pregunta que dice: ¿es el Espíritu Santo quien actúa en los shows religiosos? Ahora vamos a responder con la Biblia, porque el mundo de hoy, miles de gente siguen a disque pastores que predican sanidad, prosperidad y que piensan en dinero. Entre más das, más recibes. Pero se han olvidado de los mandamientos de Dios. La intención de los líderes es el dinero, es el interés de muchos. Hasta muchos líderes de esos que hacen ese show tienen aviones privados, carros de lujo, mansiones donde viven. Pero veamos un ejemplo aquí en la Biblia. Se encuentra en Hechos capítulo 8, versículo 13 y versículo 18 hasta 23. Dice: el mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esa potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, ¿que piensas que el don de Dios se gana por dinero? Tú no tienes parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega a Dios, si quizá te será perdonado este pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón no había comprendido la función del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos. Él miraba las obras del Espíritu como un espectáculo similar a los que él hacía. Por desgracia, muchos disque predicadores han convencido a la gente que no escudriñan las Escrituras, que abarrotan los lugares de reuniones para presenciar también un espectáculo. Pero todo está preparado para un show. Las personas que suben a las plataformas ya saben lo que tienen que hacer o decir, como en los programas de la televisión donde la gente finge determinada conducta, alegan, lloran y hasta se pelean para hacer más dramático el show. En lo religioso es lo mismo. Se eligen personas que fingirán una enfermedad o un problema y terminan por tirarse al suelo cuando el líder dice que está ministrando. Pero ¿cómo los convencen? Les dicen que no se trata de engañar, sino de presentar el Espíritu Santo. Puede ser que todo es un medio para que la gente se acerque a Dios. Según ellos, eso es lo que creen o lo que dicen. Otros harán lo que se les pida con tal de pasar al frente y ser visto o salir en un programa televisivo. Esto que para muchos no tiene importancia, pero para algunas otras personas sí, y significa mucho para ellos participar y ser visto por la gente. Pero miren, Dios jamás derramó su espíritu para impresionar a la gente. Siempre que lo dio su espíritu, tenía un propósito de bendecir a su pueblo y glorificar su nombre. Y además no siempre se manifestaba en la misma manera, sino que en respuesta de una necesidad. Veamos ejemplos que se manifestó en la fuerza de Sansón. No para que anduviera exhibiendo, sino para liberar a su pueblo. Se manifestó en la vida de Daniel, se mostró interpretando sueños. En los apóstoles, hablando otros idiomas. Aunque hoy no tenemos necesidad de expresar en otros idiomas, ya que las palabras ininteligibles que algunos imiten son solo articulaciones sin sentido. Muchas personas
que dicen hablar en lenguas. Son personas que no denotan ser una nueva criatura. Siguen practicando el pecado. El Espíritu Santo vino para darnos sabiduría e inteligencia, para escudriñar las Sagradas Escrituras. Los falsos pastores que hacen estos espectáculos, lo hacen por amor al dinero, como ese mago Simón. Él tenía la intención de ganar dinero por predicar la palabra de Dios. Por eso dijo a Pedro, dame el poder de ese espíritu para que donde yo pongo mi mano y van a recibir el Espíritu Santo. Pero la intención de él es vender, es recibir dinero en ese espíritu. Y eso es lo que hacen la gente ahora. Los que fingen hacer esas cosas ganan mucho dinero. Se reúnen miles de gente y allí sacan una ofrenda y empiezan a ganar miles, millones de dinero. Eso es lo que hacen la gente. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos de dar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios gratuitamente, porque nosotros recibimos gratuitamente. Y no podemos recibir ese Espíritu Santo mientras nosotros no hemos hecho una transformación delante de Dios. Ese Espíritu Santo no es para hacer show. El Espíritu Santo no viene para que usted se vuelva loco, se hace ridículo, se tire en todos lados. No es eso. El Espíritu Santo viene para darnos sabiduría. La Biblia dice que cuando nosotros vamos a ocupar ese Espíritu Santo es cuando nosotros vamos a estar frente de un problema. Por ejemplo, si te llevan ante una autoridad por medio de la palabra de Dios, no te preocupes lo que vas a decir. El Espíritu Santo es que va a hablar por ti. Eso es la función del Espíritu Santo. No es para hacer un show. La gente que lo ven en las televisiones donde hacen esa cosa son puras fingidas. No están enfermos. Doctores que llegan allí a dar testimonio son falsos. Así que mis queridos hermanos y amigos, que usted todavía cree en esas cosas, es tiempo de que tú abres la Biblia y que lee las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura nos enseña, nos corrige, nos saca de esas dudas. El Espíritu Santo nos da entendimiento para entender cuál es la iglesia verdadera. Porque ahora hay muchas denominaciones, muchas iglesias, muchas sectas. Pero ¿cómo podemos saber cuál es la iglesia? ¿Por qué? Porque mucha gente dice, mi iglesia es lo mejor, la iglesia es lo mejor y nosotros somos los mejores. No, mis queridos amigos, la Biblia nos enseña cuál es el mejor. La Biblia habla la palabra de Dios, solo que la gente malinterpreta o se aferra en la enseñanza de su religión. A mí me pasó, entiendo, porque a mí me pasó igual. Yo me aferraba en las religiones, lo que me enseñaban es lo que yo decía. Pero tardé 7 años, día y noche, escudriñando las Escrituras, y eso es lo que yo predico ahora. ¿Por qué? Porque vi que las Sagradas Escrituras solamente te habla la verdad. Y si comparamos las Sagradas Escrituras con los que hablan esos disque pastores, disque predicadores, no tienen nada de verdad. Porque hay una palabra clave aquí en las Sagradas Escrituras. Está en Santiago 1:5. Si hace falta tu sabiduría, pídeselo a Dios. Él te lo dará sin reproche. Eso es lo que debemos hacer. Porque si voy a preguntar a mi pastor, ay hermano pastor, ¿qué significa eso? ¿Por qué? ¿Qué es eso? El pastor va a decir conforme a su manera, conforme a la enseñanza de su religión. Pero la Biblia no, Dios no te va a confundir, Dios te va a dar sabiduría. Así que esos disque predicadores, disque milagros, disque show, esas cosas no debemos de ver, no debemos de creer en eso, sino que únicamente las Sagradas Escrituras tienen la respuesta. Así que ese mago Simón, así es, era su intención de ganar dinero, y eso es lo que hacen la gente ahora. Miren, la iglesia de Dios, mis queridos amigos y hermanas, nunca un pastor va a ganar un centavo en su predicación, nunca.
Los pastores de la iglesia de Dios no ganan dinero. Yo no gano ni un centavo, mis queridos amigos, porque la Biblia nos enseña, con el sudor de tu frente comerás el pan. Así que todos nosotros los que predicamos la palabra de Dios en la iglesia de Dios, tenemos un trabajo. Todos nosotros, todos los misioneros, los pastores que trabajamos en la iglesia de Dios, no tenemos un sueldo. Tenemos que trabajar para mantener nuestra familia. En dado caso, hay ofrendas en la iglesia, eso es, la ofrenda sirve para ayudar a nuestros hermanos que tienen necesidad, a los que están hospitalizados. Los que ya recibieron su ayuda dan testimonio. A mí también me apoyaron una vez porque me enfermé, pero eso es la obligación de la iglesia de Dios. Pero nunca hacemos ese show, y ojalá que la iglesia de Dios siga manteniendo la sana doctrina como debe ser. La paz sea con todos ustedes y no te dejes engañar.